Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida al podcast Distópico, el resumen semanal de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para repasar lo más importante que estuvo pasando en Argentina en términos noticiosos en la última semana. Así que como siempre te digo, ¿no? Si andás medio colgado con las noticias, si pasa tanto, ¿no? Porque estamos en una era de sobreabundancia informativa, entonces si pasa tanto que te perdés un poco y necesitas que te lo ordenemos, si por ahí esta semana puntualmente no pudiste prestarle demasiada atención a los hechos, bueno, en todos esos casos este podcast con una mirada muy particular es para vos. Esta semana además pasó de todo, ¿no? Porque venimos del tema de Spagnuolo y las coimas, hubo piedrazos, hubo informes en el Congreso, hay noticias económicas, el domingo hay elecciones en Corrientes, la verdad que está pasando mucho, así que tenemos también bastante para hablar. Y sobre el final del podcast tenemos un anuncio que tiene que ver con el devenir de este podcast que compartimos cada semana, así que quédate hasta el final, primero porque este material se autodestruye a velocidad récord de lo rápido que pasan las cosas y además porque en esos segundos finales tenemos una novedad para contarte. Así que si te parece empezamos, vamos con las noticias. Bien, desde la semana anterior venimos hablando de manera casi excluyente acerca del escándalo de las coimas, ¿no? El tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, este audio que se filtró de su director, Diego Spagnuolo, persona de confianza de Javier Milei, diciendo que hay un circuito supuestamente de retornos, de pedido de retornos, que involucra al laboratorio suizo-argentino y a la Secretaría General de la Presidencia, que es ni más ni menos que Karina Milei. Hablan de un retorno del 8%, entre el 6 y el 8%, y de un 3%, que es el que se queda Karina. Bien, en base a la investigación judicial que extrañamente sucedió con cierta celeridad, al menos en esta primera parte, el juez federal Casanelo, muy cerca de conocerse este audio, dictó la prohibición de salida del país para Spagnuolo y también para los directivos de la droguería suizo-argentina, para Emanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, que es un apellido que vamos a escuchar mucho acá en adelante, y esto pasó después de los allanamientos que llegamos a anticipar en la edición anterior, en los cuales se encontraron órdenes de pago multimillonarios, se secuestraron teléfonos celulares y también se habló de $266.000 que aparecieron en sobres en el auto de uno de los Kovalivker, de Emanuel, ¿no? Algunos de los imputados además parece que tenían máquinas contadoras de billetes. El juez cita al jefe de seguridad de Nordelta porque había frenado el ingreso al predio por parte de la justicia y permitió que uno de los Kovalivker se escapara. Bueno, pormenores que seguramente ya has ido escuchando. A todo esto el silencio del gobierno realmente era atronador, ¿no? Estamos hablando de un caso de supuestas coimas que involucran nada menos que a la Secretaría General de la Presidencia, al presidente de la Cámara de Diputados, al primo del presidente de la Cámara de Diputados, estos dos últimos además con un apellido muy sugerente para nuestra historia, que es el apellido Menem, Karina Milei siendo además el faro de Javier Milei, ¿no? Son indisociables, son claramente una misma cosa, dicho por el propio presidente. Entonces realmente el silencio era muy sugerente y empezó a romperse ese silencio después de que seguramente desde La Libertad Avanza tomaron alguna medida acerca de cómo comunicar esto, y en principio en una historia de Instagram Milei hizo algo rarísimo, que fue replicar un comunicado de la Suiza argentina, de la droguería. Es decir, hay un audio que dice que su hermana y secretaria general cobra coimas a un laboratorio específico, que es ese laboratorio, y el presidente de la nación repostea un comunicado de la empresa acusada de pagar esas coimas. Increíble la verdad, ¿no? Pero bueno, para escuchar a Javier Milei tuvimos que esperar un par de días más y recién en un acto en Junín, donde además hubo abucheos a Javier Milei y a su comitiva, el presidente terminó hablando y se le escapó un furcio. Dijo que están molestos, los peronistas me imagino, porque les están afanando los choreos. Habría querido decir los curros, no sé, no vamos a hacer exégesis del presidente tampoco, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo y vamos a notar este furcio que recorrió las redes sociales y los canales de televisión durante todos estos días. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas
cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bien, qué fuerte subtexto esta frase, ¿no? Porque afanar es robar, es sinónimo de robar, un lunfardo de robar. Y robar es tomar para sí algo, es decir, si están afanando los choreos, se los están quedando para sí, ¿no? Y esto es exactamente lo que puede extraerse, presuntamente, del escándalo de las coimas, ¿no? Bueno, errático entonces este mensaje de Javier Milei. Quien también habló acerca de esto que está pasando es Elisa Carrió. Carrió tiene sus cosas, pero la verdad es que viene denunciando corrupción desde hace un montón de tiempo. Habló de Lázaro Báez muchísimo antes de que la justicia hablara. También hay que decir que ha hecho algunas denuncias medio exageradas o medio locas, pero dio su punto de vista acerca de los Milei y creo que hay algo muy específico que dice que es que son indisociables Javier y Karina Milei, que ellos lo han dicho, y por lo tanto este escándalo golpea a Karina tanto como Javier, ¿no? Vamos a escuchar a Carrió. A mí no me digan que Karina acumula dinero y recauda dinero y no está su hermano. Son inescindibles, lo han dicho los dos. Eso te quería preguntar. Karina Milei. Milei es Karina. Eso te quería preguntar. Si vos ves alguna Pero posibilidad. ustedes no denotan la oscuridad en la cara de esa mujer. Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres. Ahora, nosotros nos bancamos esa oscuridad. La verdad histórica que Karina es recaudadora, no duden, que recauda para campaña, recauda para ella y recauda para Lule, es de una perversidad. Este gobierno es perverso. Este gobierno no es cruel, porque una persona cruel es perverso. El perverso es el que se retuerce y goza con la crueldad. Bien, ¿qué extraemos de aquí? La prolijidad con la que Elisa Carrió describe este asunto, ¿no? Después lo de la cara me parece que es distinto, en eso obviamente no estamos de acuerdo, pero sí la prolijidad con la que ella traza este mapa de aparente corrupción. Esta semana tuvimos 1984, tuvimos nuestro newsletter y el newsletter se llamó Que se vayan todos, porque estuvimos hablando un poco en ese espacio acerca de los efectos de este caso de corrupción y el desencanto que va generando este gobierno, que se suma a desencantos por lo anterior y lo anterior de lo anterior. Y creo que si algo empieza a suceder a partir de la evidencia de casos de corrupción en el mileísmo, tiene que ver justamente con el incremento de la bronca, ¿no? Con más gente enojada. Javier Milei gana porque la gente estaba enojada, claramente, ¿no? Por eso ganó un presidente con una motosierra, además de tiempos históricos compatibles con ese tipo de performance. La cuestión es que hay mucha gente enojada y no es menor, porque la investigación por presuntos pagos de coima tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, y en ese área el gobierno estaba ajustando diciendo que la gente cobraba curros, a pesar de que veíamos todos los días en televisión, en radio, en streamings y también en la calle a familias diciendo que les estaban sacando las prestaciones, que les estaban pidiendo informes médicos recontra exhaustivos para cobrar una asignación de 200.000 pesos, explicando sus casos y los retrocesos en los cuales se sometería literalmente a sus hijos o hijas con discapacidad de no continuar con esas terapias que el gobierno está negando. Y si bien podíamos hablar de jubilados y jubiladas, podíamos hablar de universidades, de organismos como el INTA, etcétera, 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 lo concreto es que este audio lo vuelve más manifiesto, entonces la bronca se vuelve también más concreta. Y esto se notó esta semana porque donde sea que fueron los libertarios había gente enojada. También distintas lecturas acerca de eso y las vamos a mencionar. Pero el gran pico de esta bronca tuvo lugar en Lomas de Zamora, un lugar del conurbano bonaerense de la tercera sección electoral. Se vienen las elecciones en la provincia, los libertarios quieren ganar esa elección. Fueron a hacer una caravana como las que hacía Milei en su campaña. Hubo gente apoyando, quizás menos que en otras ocasiones, pero también, y a diferencia de otras veces, hubo mucha gente repudiando, que gritaba cosas, que le hacía el gesto de 3 por el 3% a Karina Milei, y ahí estaban arriba de un auto Javier Milei, su hermana Karina, José Luis Espert, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Bodarenko, que quiere ser legislador provincial por esa sección, y gente enojada. Desde ahí el propio presidente se puso a gritarle a la gente abajo: corruptos son los tuyos. Vamos a escuchar el audio y después vemos cómo se desenlazó este episodio que todos lo conocemos.
Bien, a esto le sobrevino personas tirándole algo, supuestamente piedras, según el oficialismo, a esta caravana, ¿no? En la que estaban Karina, Javier, Espert, Bodarenko y algunas personas más. ¿Qué terminó pasando? La custodia se lleva a Javier y a Karina. Espert por alguna razón queda atrás y se lo terminan llevando en una motito. Esta imagen se viralizó. José Luis Espert escapándose, huyendo en una motito de un escrache, ¿no? Esto salió en la televisión en el momento en el que estaba pasando en vivo, ¿no? Por otro lado, José Luis Espert es quien habría presentado a Javier Milei con Español, y por otro lado también José Luis Espert tiene su background acerca de las campañas anteriores en las que ha participado, su financiamiento y demás. A partir de este escrache hay distintas lecturas, ¿no? Por un lado, los libertarios solían hablar de intento de magnicidio. Tirar una piedra no es intentar matar a nadie, no es un acto de enojo más o menos legitimable según tu visión acerca de las cosas, pero no es intentar matar a nadie, claramente, ¿no? Después bajaron un poco con esta narrativa. José Luis Espert dijo que se fue a la Zanelita porque quedó rezagado y que le salvaron la vida, bueno, también una cosa medio exagerada. Y Milei toma otro discurso finalmente y dice que para él fue emocionante recibir piedrazos porque, no sé, según él le estaban saliendo las cosas bien, por eso vamos a escucharlo. Era muy emocionante ayer, digamos, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección. Era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación. Les voy a contar una anécdota personal. Digo, la verdad que eso a mí no me va a asustar. Yo, digamos, lo comenté en nuestro chat en gabinete. A ver, yo cuando jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Qué sé yo, están las imágenes y la verdad que no se lo ve precisamente emocionado por recibir piedrazos. Todo lo contrario, se lo ve bastante asustado y como cubriéndose en otra persona. Entonces esto es una narrativa performática que él hace, que bueno, la tendrá que hacer por cómo él quiere difundir su imagen, pero emocionado te aseguro que no se lo veía. La cosa es que no quedó ahí porque este domingo hay elecciones en Corrientes, en un ratito vamos a hablar sobre eso, y la campaña de La Libertad Avanza, cuyo candidato a gobernador se apellida Almirón, terminó con una recorrida en la cual participó Karina Milei, la presunta coimera, Martín Menem, también involucrado en este caso, y el candidato a gobernador. Ahí también hubo escándalo, hubo personas que se acercaron a gritarle a Karina Milei y se los terminaron llevando en un auto. Otra vez el enojo de la gente que se percibe muy claramente, ¿no? También hubo golpes en la Facultad de Derecho de la UBA por estos días, por estas cosas universitarias, ¿no? Una agrupación le saca la mesita a otra y termina de las piñas. Bueno, evidentemente hay cierta crispación en la sociedad y el debate que seguramente La Libertad Avanza empieza a querer agitar tiene que ver con quiénes son los violentos, ¿no? Es decir, que ellos son una fuerza pacífica y los violentos están del otro lado y que ellos se están enfrentando, ¿no? A la titánica tarea de combatir esa violencia. Aquí dos cosas. Primero, que ellos son una fuerza eminentemente violenta, ¿no? Hacen campaña en motosierra, querían dinamitar el Banco Central, finalmente no lo hicieron. Proliferan todo el tiempo discursos de odio en su narrativa, esto es muy visible, desde el propio presidente hasta el último de los militantes orgánicos de La Libertad Avanza. Han violentado a personas con discapacidad, a personas con identidad de género disidente, a personas con orientaciones sexuales distintas, a jubilados y jubiladas, a mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es qué reacción esperan ellos que tenga la sociedad ante un discurso que ellos han sembrado tan violento. No les van a tirar flores, mucho menos cuando 2 días antes se descubrió un audio diciendo que donde ellos ven delincuentes que cobran privilegios en forma de pensión de discapacidad, en realidad está la hermana presidencial cobrando una coima del 3%. A todo esto parece ser que la macroeconomía tampoco está cerrando demasiado, subió el riesgo país por estos días y el gobierno dice que es por el riesgo Cuca, ¿no? Podemos interpretar esto como el riesgo de que se venga una elección, ¿no? Y que el resultado sea adverso, no es un escenario que yo vea, pero me imagino que la narrativa del gobierno, el riesgo Cuca, tiene que ver con esto, ¿no? Con que en septiembre y en octubre hay que votar otra cosa para evitar ese riesgo. La cuestión es que en este momento el riesgo país sube por la incertidumbre que hay en el gobierno, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, y también si el gobierno está inestable y si hay chance que alguna expresión opositora gane alguna elección,
la culpa no está afuera, está dentro del gobierno, ¿no? Esto ya lo hizo Macri, ya le echó la culpa a cómo habían votado las personas en el 2018 y bastante mal resultó esa acusación. Así que cuidado con esta narrativa. A todo esto, según la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza en el gobierno cayó un 13.6% en agosto respecto del mes anterior, así que vemos cuál es el riesgo y por qué se eleva, por ejemplo, el riesgo país. Dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Aquí yo te cuento que este es el resumen semanal que ofrecemos en Revista Distopía, repasando las noticias más importantes de los últimos 7 días. No es lo único que hacemos en Revista Distopía, sino que también tenemos un newsletter que esta semana salió el miércoles y recién te contaba que hablamos acerca de la idea que se vayan todos. También solemos compartir reels que los realiza y los edita Eve, quien le mandamos un beso muy grande. Tenemos entrevistas audiovisuales, a veces hacemos transmisiones. Bueno, tenemos diferentes formas de narrar este tiempo distópico y somos un medio 100% independiente. De hecho, tal y como te contamos las cosas en Revista Distopía, probablemente no las encuentres en otros lugares. Por eso, si a vos te interpela este mensaje, si te ayuda a pensar, si te acompaña, si te ayuda a hacerte preguntas o si te responde a alguna pregunta, bueno, en todos esos casos podés ayudarnos a seguir existiendo. ¿Cómo? Aportándonos económicamente, podés hacerlo por única vez, podés suscribirte mensualmente, también para aportar en Revista Distopía. Nada es mucho, nada es poco y todo suma para que sigamos relatando este tiempo distópico con las diferentes herramientas que tenemos a nuestro alcance. No te olvides que hay otra opción para ayudarnos que está al alcance de todo el mundo. De hecho, estás escuchando seguramente este podcast en una plataforma audiovisual, Spotify o YouTube, y justamente esa otra forma de ayudarnos tiene que ver con los algoritmos, con el dios algoritmo y las alabanzas que en este tiempo de unos y ceros le tenemos que hacer. Así que si quieres ayudarnos, podés darle me gusta a este audio o a este video, podés comentar, compartir, podés subir una historia escuchándolo. Todo tipo de multiplicación algorítmica nos viene muy bien y es otra forma de ayudarnos a sostener y a hacer crecer esta propuesta. Vamos ahora con la noticia distópica de esta semana, que es más bien breve y tiene un tenor más preocupante o un poco más serio que las últimas noticias distópicas a las cuales nos permitíamos un poco reírnos, porque hablamos de un caso real que tuvo lugar en Estados Unidos, donde los padres de un adolescente que se suicidó hace 4 meses demandaron a OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, por homicidio culposo. ¿Qué pasó? Bueno, después de la muerte de su hijo, Matt y Mariah Rain revisaron su teléfono buscando una respuesta y cuando entraron a ChatGPT vieron las conversaciones que él tenía con la inteligencia artificial sobre sus problemas de ansiedad. Según los padres y su acusación, el chatbot pasó de ayudar a Adam, a su hijo, a sobrellevar este tipo de episodios, a facilitarle distintos métodos para terminar con su vida. La familia sostiene que su hijo confesó sus intenciones y que ChatGPT no terminó la sesión, no inició un protocolo de emergencia y que esto tuvo que ver con el resultado, ¿no? Que fue una muerte. Vemos aquí varios elementos distópicos. Primero y principal, cómo las inteligencias artificiales generativas se nos fueron ofrecidas sin que estemos demasiado preparados para eso. Recuerden cuando salió ChatGPT, que fue toda una novedad, pero por otro lado nadie sabía nada acerca de sus alcances y esa herramienta estaba totalmente accesible para todo el mundo. No es precisamente un enemigo, podemos usar a nuestro favor, pero lo concreto es que no estábamos demasiado listos ni existe demasiada educación acerca de cómo usar esta herramienta. Sin embargo, las corporaciones las lanzaron y más. Hubo algún intento de regularla en algunos países, de prohibirla en otros países, que creo que tampoco es la solución. Pero en definitiva las corporaciones decidieron que a partir de ahora el mundo iba a contar con esta escalada tecnológica y ya. Y así sucedió, la pseudocracia lo decidió y nosotros estamos sometidos a estos designios, ¿no? No hay Estado-nación que pueda hacer nada al respecto. Pero por otro lado también preocupa en este tiempo de múltiples crisis, de no tan buenas noticias, de personas sintiéndose muy encerradas por distintas situaciones, que las inteligencias artificiales funcionan como contención. No hay mucha gente, sobre todo adolescentes y jóvenes, usando ChatGPT o a distintas IAs generativas como psicólogo. Obviamente un terapeuta podrá explicar más la inconveniencia de que esto pase, pero en principio el caso de Adam bien podemos insertarlo dentro de esta lógica, ¿no? Este nuevo universo para el cual no estamos demasiado preparados, una escalada que nadie anunció y a la que todos nos vimos inmersos, y por otro lado un tiempo de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad en términos de salud mental y de herramientas que no siempre o no estrictamente van a ayudar a esas personas.
indudablemente hay algo para pensar mucho acá, porque el panorama es bien distópico en este sentido. No lo llevemos al extremo, estamos hablando de un caso puntual, pero los temas que subyacen de esta noticia bien valen que ocupen nuestra noticia distópica de la semana. Bien, ahora sí volvemos con la noticia y vamos a hablar de fentanilo, ¿no? Del fentanilo adulterado, y la justicia está investigando este caso y hasta el momento son 122 las muertes que la justicia está investigando. Están viendo si faltan algunas confirmaciones y dónde están los lotes, en qué clínicas están los lotes, pero por lo pronto 122 fallecimientos y ninguna responsabilidad política es también todo un dato y también genera bronca, ¿no? En el sentido que hablamos antes del corte en la primera parte de este episodio. Por otro lado, volviendo a la política, el jefe de gabinete de ministros fue al Congreso a responder preguntas, presentó su informe de gestión y respondió consultas de los diputados y las diputadas. Sobre el caso de las presuntas coimas, dijo que se orquestó una operación mediática divulgando unos supuestos audios, hablando de operación por otro lado desde el gobierno, ¿no? Y de supuestos audios, pero la nota de esta sesión, en realidad no fue una sesión, sino la concurrencia de francos al Congreso. La nota de este episodio lo dieron dos diputadas filolibertarias, ¿no? Una bien libertaria, bien de la del presidente, como Lilia Lemoine, y otra que es ex-liber, pero que apoya al presidente, que es Marcela Pagano. Se cruzaron Lilia Lemoine mientras Pagano preguntaba, se le cruzaba adelante, después le empezó a filmar, la interrumpía, básicamente. Pagano a los gritos le pedía a Martín Menem, que presidía esa sesión, que la llamara al orden, y terminaron una filmando a la otra, como intentando escrachar lo que hacía la otra diputada, ¿no? Y desde atrás estaba la diputada del Patito, Lourdes Arrieta, filmándolas a las dos también. Así que bastante bizarro esto y bastante erosionante de los consensos. Por otro lado, ¿no? Hay un desgaste social muy notorio y por eso en nuestro newsletter hablamos del que se vayan todos. La foto es espectacular, ¿no? Porque son dos diputadas como en una batalla de celulares, una con el teléfono apaisado y la otra con el teléfono en relación de aspecto vertical, haciendo que no sabemos, pero sí en pleno Congreso de la Nación. Eso es lo que fueron a hacer. También hablando acerca del Congreso, avanzó por estos días la formación de la comisión que investiga la criptoestafa presidencial, la criptoestafa Libra. Notarán que tardaron mucho en formar esta comisión, ¿no? Esta comisión investigadora. La oposición logró establecer un reglamento para la designación de autoridades y finalmente no quedó a cargo ni de un libertario ni de un peronista, sino de Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, la fuerza que tiene como líder principal a Elisa Carrió, y los legisladores de La Libertad, Avanza y el PRO se retiraron del encuentro considerando que el plazo de funcionamiento de la comisión había vencido, pero la cosa es que ya está establecida y que va a empezar a funcionar. Esta criptoestafa a cielo abierto involucra a Javier Milei, pero también a su hermana, a Karina Milei, que está cada vez más complicada. Vamos a elecciones. En realidad todo lo que estamos hablando en definitiva tiene que ver con que este es año electoral y año de varias elecciones, pero puntualmente este domingo hay elecciones provinciales en Corrientes para elegir gobernador, vicegobernador y legisladores. Hay 7 fórmulas, incluso la oficialista de Vamos Corrientes, que lleva al hermano del gobernador, al hermano de Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, como candidato. También va el peronismo con Tincho Ascúa y La Libertad Avanza con el diputado nacional Lisandro Almirón. Y todo indica que el oficialismo provincial, la fuerza de Valdés, va a ganar y va a seguir gobernando la provincia y que La Libertad Avanza podría quedar tercero. El cierre de campaña fue que ya comentamos, ¿no? El de La Libertad Avanza con Karina Milei y Martín Menem yendo a Corrientes para acompañar a su candidato y con su militancia agrediendo a un equipo de A24 y con ellos yéndose corridos en un auto. En términos económicos, además del riesgo país al que ya hicimos referencia, también hubo números sobre empleo en estos días y parece ser que el año pasado el 44.6% de los puestos de trabajo estuvieron ocupados por mujeres y el 55.4% por varones. En puestos asalariados registrados, las mujeres ganaron 11.1% menos por hora trabajada que los varones y en no registrados 12.5%. También acerca del INDEC parece que van a cambiar la forma en la que miden la inflación. En otro orden, vamos a hablar de deudas
familiares de deudas de los argentinos. Está creciendo la morosidad en los pagos de deudas de personas y hogares, esto ya lo venimos hablando, pero parece que está llegando una vez más a niveles récord. Según el Banco Central, en junio se produjo en el pago de tarjetas el segundo nivel de mora más elevado desde que se empezó a medir esta variable en el 2010. Esta particularidad alcanza a los préstamos personales y a las deudas por tarjetas de crédito. En términos de feriados, los feriados trasladables que caigan en fines de semana se van a poder mover a partir de ahora de una nueva decisión del Gobierno Nacional al viernes anterior o al lunes siguiente. Esto es así porque se viene el 12 de octubre, es un feriado que coincide desde el sector turístico, es bastante anticipatorio de lo que va a ser la siguiente temporada turística. Cae domingo, los números no están siendo los mejores, entonces pretenden que ese feriado pase al viernes o pase al lunes. La decisión a partir de ahora va a estar en la jefatura de gabinete de ministros. Parece ser que es inminente que se sume un feriado, un fin de semana largo al calendario, pero todavía no hay precisiones. Sí sabemos que a partir de ahora los feriados trasladables que caigan sábado o domingo van a poder moverse. Vamos a hablar de Pablo Grillo, fotoreportero. Él el 12 de marzo estaba cubriendo una de las protestas de jubilados y jubilados, de los famosos miércoles de apalear jubilados, y la policía en la represión le tiró un proyectil de gas lacrimógeno y le provocó una herida en su cabeza muy grave, al punto de que estuvo en riesgo su vida. Si bien en este momento está mejor, lo concreto es que está otra vez en terapia intensiva y que a nivel neurológico no presenta la evolución esperada. Esto lo dice el parte médico difundido por la familia, y vemos acá otro caso muy paradigmático de la violencia libertaria, ¿no? Le pegaron un tiro en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno, pero un tiro en la cabeza a una persona que estaba cubriendo una protesta de jubilados y jubiladas. Vemos la asimetría, ¿no?, para interpretar la violencia propia y la de los otros, ¿no?, que tiene la Libertad Avanza. Finalmente, dos noticias breves y un anuncio. Recuerda que te dije que teníamos un anuncio vinculado con el podcast, pero vamos antes con dos noticias breves. La primera viene desde Chaco, porque un juzgado, el Juzgado Civil y Comercial número 6 de Resistencia, estableció una multa inédita para el gobierno provincial, el gobierno de Leandro Cedero, y tiene que ver con el pago diario de una multa de 85.9 millones de pesos. ¿Por qué le imponen esta multa al gobierno provincial? Bueno, por el incumplimiento de una cautelar dictada en marzo de este año que obligaba al Estado chaqueño, atención a que tiene que obligar una cautelar a un gobierno, a garantizar los derechos básicos de comunidades indígenas de la provincia, incluida la asistencia urgente al pueblo Wichí que vive en el impenetrable chaqueño, ¿no? Bueno, una cautelar tuvo que recordarle a Cedero que no puede dejar morir comunidades. El cálculo de la deuda se estima con la cantidad de habitantes y el precio de la canasta básica, y la multa alcanza a 85.9 millones de pesos diarios. Si el gobierno hiciese lo que tiene que hacer, esta multa no existiría, ¿no?, claramente. Pero vemos no solamente un proceso de retracción de los pueblos originarios, sino una nueva campaña de exterminio, literalmente, por nuevos métodos. Por otro lado, no sé si se acuerdan del streaming del CONICET en el fondo del mar, que fue muy pero muy viral por Estrella Culona y por otros bichitos que se encontraron ahí. Un streaming muy pero muy interesante, no solo por la divulgación, sino también porque en definitiva terminó siendo una forma de protesta muy original ante el vaciamiento de los organismos de investigación por parte del gobierno de Milei. Bueno, se viene otra transmisión en vivo científica, que en este caso es de paleontólogos y paleontólogas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados. Lo van a hacer en octubre en Río Negro y van a buscar identificar fósiles que después van a ser expuestos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y quizás surja, por ejemplo, algún fósil de un dinosaurio, por ejemplo. Así que seguramente será otra instancia interesante de divulgación científica. Ahora sí, anuncio vinculado con el podcast. Esta edición es la número 88, sí, 88 y 27 de la segunda temporada del podcast distópico, y hasta ahora no nos habíamos movido de los viernes, ¿no?, para terminar la semana con noticias, pero pasaron cosas laborales inamovibles de los días viernes, por lo cual tuvimos que tomar una decisión, y la decisión es correr el podcast. A partir de la próxima semana no va a salir el viernes el podcast, sino el lunes, es decir, que nos volvemos a escuchar no el viernes 5 de septiembre, sino el lunes 8, y a partir de ahí nos vamos a reencontrar como siempre cada lunes con una abducción noticiosa como las que estamos acostumbrados, media hora. Seguramente algo irá a cambiar, ¿no?, porque no es lo mismo salir un viernes que un lunes, pero
con la misma impronta, ¿no? Tratar de hablar de las noticias de manera breve, de manera rápida, con interpretación y al estilo Revista Distopía. Así que ya sabes, próxima edición no va a ser el viernes, sino el lunes 8, y a partir de ahí este podcast se mueve a los días lunes. Pasa de todos los fines de semana, siempre terminamos de grabar el podcast, de editarlo y de subirlo, y automáticamente pasan cosas. Los viernes y los sábados siempre hay noticias, así que yo creo que es un cambio que en términos de agenda nos va a favorecer, pero bueno, ya lo iremos descubriendo. Por lo pronto hasta aquí llegamos. Si escuchaste hasta el final te agradezco mucho. Nos volvemos a encontrar el siguiente lunes, no el que viene sino el otro, con una nueva producción noticiosa de Revista Distopía. Por lo pronto mi nombre es Lautaro Peña Flor Zangara y espero que tengas muy buen fin de semana.